La Organización de las Naciones Unidas ha señalado a México algo muy grave, que los colectivos de buscadores de desaparecidos y los periodistas avisaban desde hace mucho tiempo, que las desapariciones forzadas en el país son sistemáticas y generalizadas. Los datos duros, los datos duros no mienten. Hay más de 127,000 personas sin localizar desde que se lleva la cuenta, más de 5,600 fosas clandestinas, una crisis forense con más de 72,000 cuerpos sin identificar y un 99% de impunidad precisamente para el delito de desaparición forzada. La presidenta de la República descalifica estas afirmaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Senadores de Morena, en línea con la presidencia, exigen sancionar a Olivier de Frouville, presidente del Comité de la ONU. El presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ha señalado que las afirmaciones de Frouville de las Naciones Unidas son parte de una estrategia para desestabilizar al gobierno. Con uno, Rubén Rojas informa. El Senado de la República emitió un pronunciamiento en contra del presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, Olivier de Frouville, por afirmar que en México ocurren desapariciones forzadas de manera general o sistemática. Ha alentado la falsa e injusta especulación de que hay desapariciones forzadas en México y, peor aún, que éstas se dan como una conducta sistemática. Frívola aseveración. Recurriremos a las más altas instancias de Naciones Unidas para exigir la sanción correspondiente al citado funcionario. El PRI pidió analizar con profundidad los señalamientos de la ONU. Generalizada significa que sucede en todo el país y con frecuencia. Sistemática quiere decir que ya existe un método o varios desarrollados por el crimen, con la complicidad o la omisión dolosa de la autoridad. Acción Nacional exigió al gobierno abrirse a las investigaciones internacionales. ¿Qué tanto les preocupa? Porque lo que sí es innegable es que en México hay lugares en donde se forzan a los jóvenes a prepararse para el crimen. Morena insistió en que no hay desapariciones forzadas en el país, pues no está involucrado el Estado. Durante la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador y durante la gestión de Claudia Sheinbaum no se ha registrado una sola desaparición forzada. Todas han sido responsabilidad de particulares, por ejemplo, del crimen organizado. Madres buscadoras de Chiapas que acudieron a la Cámara Alta para reunirse con legisladores apoyaron a la ONU. Sí es sistemática porque está ocurriendo todos los días. En Chiapas hay 2,220 desaparecidos. Lo que dice la ONU es verdad. ¿Por qué? Porque a mi hija me la robó la fiscalía. Ellos desaparecieron a mi hija hace más de 2 años y casi 4 meses. El pronunciamiento fue aprobado con 70 votos a favor, 28 en contra y 3 abstenciones. Con imágenes de Gregorio Álvarez con 1, Rubén Rojas. Al mismo tiempo, Amnistía Internacional Capítulo México rechazó la decisión del Senado de la República. En redes sociales, Amnistía hace un llamado a la apertura y a profundizar el diálogo con diversos actores para documentar, analizar y responder ante la crisis de desapariciones en México. También exige un reconocimiento claro a la magnitud de esta problemática en el país. Negar la gravedad del fenómeno es ignorar a las víctimas y deslegitimar el trabajo de las familias y organizaciones que luchan por la verdad y la justicia. Es lo que precisa Amnistía Internacional. Magnífica oportunidad de tener contacto con la doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio. El tema, por supuesto, da para muchísimo. María Amparo, bienvenida. ¿Cómo te va? ¿Hay o no en México desapariciones forzadas y además sistemáticas, como dice Naciones Unidas, o miente Naciones Unidas y quiere desencarrilar al régimen oficial? ¿Cuál es tu opinión? Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Pepe, gracias por la bienvenida. Bueno, tú ya fuiste contundente con las cifras que nos ofreciste a toda tu audiencia
al empezar este segmento del noticiero, 127,000 desapariciones desde que se empiezan a contar. Yo te agrego que en los primeros 4 meses de la presidenta Claudia Sheinbaum ha habido 10,328 desapariciones forzadas. Esto quiere decir 77 al día. Si esto no es generalizado y sistemático y sistémico, porque están usando las dos palabras, yo ya no sé qué es generalizado. Nadie está diciendo que estas las haya perpetrado o todas estas las haya perpetrado las autoridades federales o locales, esto es los estados o la federación, pero y ni tampoco que se le puedan atribuir las 127,000 desapariciones a el gobierno, mucho menos de Claudia Sheinbaum, pero no se puede tampoco decir que protestar, decir que esto no está ocurriendo y mucho menos pues tratar de meter un recurso para que se destituya al funcionario de la ONU, al presidente del Comité de Desapariciones Forzadas, que fue el que abrió el proceso en México. Este proceso es inédito, Pepe, está bajo el artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas y lo que tiene digamos, de fuerte, de grave para el caso de México es que si prospera este recurso se abre la posibilidad de que vaya directamente a la Asamblea General de la ONU y sería la primera vez que un Estado parte de la ONU tuviera un caso así en la Asamblea General. Es para mí, Pepe, muy sorprendente que en el comunicado o en el acuerdo del Senado digan, y aquí sí me veo obligada a leerte textualmente, incluyó en su declaración el grave señalamiento sin sustento alguno de que hay desapariciones forzadas en México, argumentando la temeridad de que estos son generalizadas y sistemáticas, y acusan al funcionario de faccioso y atrabiliario. En fin, así están las cosas, se va a abrir este procedimiento seguramente, no sabemos si, bueno, se dijo que bajo el artículo 34 y pues no tiene que rehuir la presidenta Sheinbaum este grave señalamiento, lo que tiene que hacer es explicar, dar información y yo invito a tu auditorio a que revisen el informe de Causa en Común presidido por María Elena Morera, que se llama Cuerpos sin nombre, nombres sin cuerpo, que detalla el grave problema de las desapariciones forzadas, Pepe. ¿Por qué el gobierno de México finalmente en su narrativa ve como algo que disturba, que distrae este señalamiento de Naciones Unidas? ¿Por qué lo toma de esta manera si en ningún momento se está atribuyendo por parte de la ONU que estas desapariciones sean producto o ejecutadas por el Estado mexicano? Hablan de desapariciones cometidas evidentemente por grupos criminales. ¿Por qué? Porque la acusación les duele en el sentido de que durante 6 años, cuando López Obrador se dieron más abrazos que balazos y esto incrementó, nada más en el régimen de López Obrador hubo 50,000 desaparecidos forzados. ¿Es por eso, por estar protegiendo a López Obrador, que lo hace Sheinbaum? Exactamente, y qué bueno que lo mencionas. En ningún momento la ONU está diciendo que estas desapariciones las perpetró el Estado mexicano. No hay esta acusación. Tienes razón también en que pues prácticamente se duplicó, o bueno, 40% subió la cifra oficial de desaparecidos. Entonces, ¿qué es lo que esto quiere decir? Entre muchas otras cosas, que en este país no priva el Estado de Derecho y que por muchos años, incluidos los 6 años de López Obrador, no se atendió el problema porque se prefirió tener una política, la que ahora denominamos de abrazos y no balazos. Creo que Claudia Sheinbaum ha dado muestras suficientes de que esa política quedó o va a quedar en el pasado, aunque ocasionalmente hable de esto y de las causas sociales, pero pues ya la hemos visto con todas las cifras que da de decomisos, de los laboratorios de fentanilo, de aprehensiones, etcétera, pues cada una de estas revelaciones
es, perdóname que te lo diga así, pero es un golpe, un bofetón al gobierno de su predecesor. Entonces, claro, sí duele a este gobierno y van a hacer lo imposible porque no se aplique esta pues recomendación de el presidente del comité para que vaya esto a la Asamblea General de la ONU. Es un duro golpe porque la mitad, si juntamos a la presidenta Sheinbaum y al presidente López Obrador, casi la mitad de los desaparecidos son en estos 7 años, 6 años y medio de gobierno, Pepe. Muy dramática la situación y como lo dices, Amnistía Internacional y también las Madres Buscadoras ya rechazaron este acuerdo por parte del Senado, Pepe. Ya llegó el momento de atender esta gravísima, gravísima situación que se vive en México. Gracias, doctora Casar, gracias por tu juicio, como siempre. Al contrario, Pepe, un gusto estar contigo.